¿Qué tal? Muy buenas noches, yo soy Genaro Lozano, bienvenido a Punto y Contrapunto. Adiós Iniciativa Mérida, hola Entendimiento Bicentenario. El canciller Marcelo Ebrard celebró este nuevo acuerdo con el gobierno de Estados Unidos que prácticamente, según sus propias palabras, tendrá mayor corresponsabilidad o implicará mayor corresponsabilidad de Estados Unidos con México en el tema, entre otros, del combate al narcotráfico. Realmente hay un cambio de la Iniciativa Mérida a lo anunciado ahora, veremos qué piensa la mesa. Además, el fin de semana, pues prácticamente la totalidad del gabinete de seguridad del presidente López Obrador estuvo en el estado de Michoacán. Van a recuperar a ese estado. El gobernador de Morena le dijo al presidente, no está solo. Realmente podrán con la tarea, veremos también qué piensa la mesa. Y evidentemente en las redes sociales el fin de semana la discusión giró en torno a Emilio Lozoya Austin, el exdirector de Petróleos Mexicanos, quien pues muy campante anda cenando en un restaurante aquí en la Ciudad de México cuando está en arresto domiciliario. Veremos qué piensa la mesa sobre esta polémica y sobre la participación o la actuación de la Fiscalía General de la República al respecto. Quédate con nosotros que ya empieza Punto y Contrapunto. El viernes pasado, luego de la primera reunión de alto nivel entre México y Estados Unidos en materia de seguridad, inició lo que el canciller Marcelo Ebrard calificó como una nueva etapa de colaboración lejos de la Iniciativa Mérida, a la que calificó como asistencialista. ¿En qué consiste el entendimiento bicentenario sobre seguridad, salud pública y comunidades seguras? Veamos el contexto. México y Estados Unidos dejaron atrás la Iniciativa Mérida para dar pie al entendimiento bicentenario sobre seguridad, salud pública y comunidades seguras. El acuerdo se presentará formalmente el próximo 1 de diciembre. La principal diferencia con la Iniciativa Mérida, firmada en 2008, es que Estados Unidos no dotará a las fuerzas de seguridad mexicanas de tecnología, aeronaves ni herramientas para combatir al crimen organizado. El canciller Marcelo Ebrard dijo que con este nuevo acuerdo se pasó del asistencialismo al entendimiento mutuo. El nuevo acuerdo destaca 3 compromisos adquiridos por ambos países: invertir en salud pública para proteger a las poblaciones de los impactos del consumo de drogas, prevenir la delincuencia transfronteriza y desmantelar redes criminales. Entre las acciones concretas anunciadas, ambos países se comprometieron a firmar un memorándum de entendimiento para reducir la adicción a las drogas y los daños asociados. Estados Unidos dará subvenciones para apoyar el tratamiento y la prevención del uso de opioides en su país. También se integrará la red para la prevención del homicidio, para intercambiar información y crear un equipo de fuerza de tarea para la atención de delitos de alto impacto vinculados a organizaciones criminales transnacionales. Y para prevenir el crimen transfronterizo, se reforzará la seguridad en los cruces fronterizos y se incrementarán los esfuerzos para reducir el tráfico de armas y de sustancias ilícitas, mientras que para desmantelar redes delictivas, ambas naciones dijeron que aumentarán sus acciones bilaterales y fortalecerán los mecanismos para investigar y enjuiciar a miembros del crimen organizado. Punto y contrapunto. Primer tema discutido esta noche. Saludo con gusto a Lisa Sánchez, directora general de México Unido contra la Delincuencia. ¿Cómo estás, Lisa? Muy buenas noches a todas y todos. Encantada de estar por acá y buen inicio de semana. Buen inicio de semana también a ti. También saludo a Alfredo Lecón, activista y analista, a quien le había pegado la segunda dosis de la vacuna, pero creo que ya te sientes mejor, ¿verdad, querido Alfredo? Ya un poquito mejor. Como bueno. Sea, es siempre por optar por vacunarse. Saludo también con gusto a Eder Guevara, fundador de Morena y antropólogo. ¿Cómo estás? Hola, querido Genaro, muy bien, gracias a ustedes. ¿Qué tal? Buenas noches a todas y todos. Y le doy la bienvenida a nueva cuenta a Dolores Aragón. Ella es académica e investigadora. ¿Cómo estás, Dolores? Hola, ¿qué tal, Genaro? Saludos a todas y a todos. Bueno, a ver, empiezo contigo, Lisa. ¿Cómo ves lo anunciado el fin de semana? Yo escuchaba al canciller, ¿verdad? Pues muy contento, hablando del tema de la corresponsabilidad, de un trato más igualitario, de una relación menos asimétrica en ese sentido. Pero la verdad es que de corresponsabilidad ya se había hablado en tiempos del Calderonato, ahora sí que como dicen algunos, ¿no? O sea, el embajador Sarucán presumía esta corresponsabilidad, que bueno, que luego en los hechos lo vimos con la operación de Rápido y Furioso, pues no había tal, ¿no? O sea, metieron unas armas a México, el gobierno de Estados Unidos, ni avisaron, aquí se perdieron, fue toda una vergüenza para la relación bilateral. ¿Ves realmente algo nuevo en lo anunciado este fin de semana? A ver, veo avances discursivos y por discursivos no quiero ser, digamos, despreciativa o demeritar el esfuerzo, porque como alguien que ha trabajado tantos años en el ámbito multilateral, la verdad es que una de las cosas más difíciles es negociar nuevo lenguaje. Entonces, que haya ciertas cosas en donde el lenguaje sí cambió, como por ejemplo este tema de tomarse más en serio la salud pública o un enfoque comunitario donde lo que importa es el centro
del bienestar o la seguridad de las comunidades, no necesariamente nociones más de seguridad nacional o no necesariamente un objetivo en particular, creo que es de celebrarse. Sin embargo, todavía estamos en ese ámbito discursivo o narrativo porque no se ha presentado el plan de acción que se supone que se va a elaborar con fecha el 1 de diciembre y que tiene posibilidad de presentarse y ajustarse hasta el 30 de enero del 2022. Entonces, per se, aún no sabemos cuáles van a ser los indicadores de éxito que se van a estar midiendo y por lo tanto, si realmente una vez que le pongamos meta, objetivo, indicador a ese nuevo lenguaje, va a ser correspondiente con la noción que nos están presentando. Es decir, en materia, por ejemplo, de adicciones es siempre muy fácil hacer el wording muy bonito y después poner unos indicadores que terminan siendo perjudiciales porque o siguen equiparando a las personas consumidoras con potenciales precursores de la violencia o con personas que siempre cometen un crimen o empeoran la seguridad de sus comunidades. Y luego si el indicador es a cuántas personas encerraste en contra de su voluntad, como si hemos tenido en 3 legislaturas ya propuestas legislativas de internamiento involuntario, pues entonces no es ni la seguridad de las comunidades, ni los derechos de las personas, ni la salud pública, lo que veríamos materializarse a partir de este nuevo acuerdo. Ahora, en términos, digamos, como de las cosas que a mí me interesaría debatir con la mesa, creo que sí vimos un gran ausente, no solo en la negociación, sino también en la asignación de responsabilidades, y creo que del lado americano fueron bastante duros en traerlo a la mesa y en poner dentro de las subfracciones de los objetivos. Es el rol de la Fiscalía General de la República, porque si bien dicen sí nos vamos a concentrar en reducción de homicidios, en reducción de adicciones, sí vamos a tener un nuevo entendimiento con el tema de precursores, de control de puertos, etcétera, y le vamos a poner muchísima atención al tráfico de personas y de armas, hay una intención muy clara y muy visible y además muy explícita de Estados Unidos de que México presente avances en la reducción de impunidad cuando se trata de procesar a personas que cometieron homicidio doloso, feminicidio y otros delitos dolosos, valga la redundancia, ¿no? A los actores facilitadores de la violencia también hay un énfasis ahí en la investigación efectiva y consistente de estas acciones con un poder judicial fuerte, y hay también una voluntad muy expresa ahí de mejorar la transparencia y la rendición de cuentas, ya no solo del Poder Judicial, sino también de las fiscalías, y lo mismo le ponen ahí un 4 donde dice incautaciones de armas de tu lado del territorio, sí, porque me las tienes que demostrar, es decir, también yo le voy a poner énfasis a controlar que no se vayan para México, pero una vez en México tú las tienes que incautar y me tienes que demostrar que las incautas, y eso va a ser interesante porque operativamente entra la Fiscalía y la Sedena. Así es. Eder, y al mismo tiempo, a ver, yo soy un poco, no soy tan optimista como está la Cancillería mexicana. Creo que sí hay un cambio narrativo interesante, mucho por construir hacia adelante. Pero lo que sí es cierto es que sí acabaron o derrumbaron estos argumentos, estos malos augurios de que estamos a punto de romper relaciones diplomáticas, les chocó la visita de Canel a los gringos, el tema de Nicolás Maduro negociando con la oposición, nos van a hacer a meter 30,000 sanciones, ¿no? Sí, igual que no vi que Biden en ningún momento le reprochara a Andrés Manuel no haberlo reconocido como virtual presidente electo. Son escenarios que sirven nada más para darle aire a la oposición, pero que no nos ayudan a comprender lo que está sucediendo. Creo que Elisa pone temas muy importantes sobre cómo darle acompañamiento a este acuerdo para que sí se vaya concretando, para que haya indicadores reales que nos permitan ver que no solamente es un cambio de narrativa, sino de políticas específicas de la relación bilateral. Yo creo que no podemos dejar el tema del acuerdo fuera del contexto en el cual se está dando esta serie de declaraciones y la carta que hoy manda el presidente Joe Biden al presidente López Obrador, en donde ya pone plazos, montos e incluso procedimientos. Él dijo que para tener el presupuesto que él necesita para llevar a cabo el proyecto, por ejemplo, de apoyo apoyo socioeconómico a la región de Centroamérica, pues que necesita que el Congreso de los Estados Unidos le apruebe el presupuesto. Entonces se está comprometiendo Joe Biden con
recursos económicos ya muy concretos a impulsar el proceso que se está dialogando. A mí me parece que es muy interesante porque, como ya les decía, hay que ver en qué contexto se da, y se da en un contexto en donde está una propuesta también del presidente López Obrador para reorganizar las relaciones en América Latina y el Caribe, propuesta que cuando se ha hecho desde otras latitudes y con otro tono, siempre ha generado conflictos muy serios con Estados Unidos. Y ahora no, ahora no solamente es bien recibida la propuesta de consolidar el bloque de nuestra América, sino que también hay un planteamiento de respeto y de relación de colaboración mutua con los Estados Unidos. Yo creo que quien valdría la pena que se haga más presente es Canadá, para ver también cómo se pueden incorporar en este cambio de narrativas. Celebro mucho que en los acuerdos el tema de las armas ya no sea de cuántas armas nos van a dar, sino de cómo evitar que haya más tráfico de armas, porque ahí hay una crítica muy clara a la política que se implementó en otros momentos, que sirvió para armar a los grupos del crimen organizado en México y en Centroamérica. Entonces, eso es lo que a mí me parece positivo. Coincido plenamente con Lisa. Una cosa es lo que ahorita se está diciendo y hay que ver cómo evolucionan estos acuerdos y cómo se concretan ya en la región. De acuerdo. Y además, Dolores, en efecto, pues de aquí a enero puede pasar muchas cosas. En enero, en teoría, van a presentar un poco más de estos acuerdos. Hasta ahorita lo que sabemos es simplemente la firma de ese memorándum de entendimiento, ese entendimiento bicentenario, como lo han llamado, las declaraciones por parte del gobierno mexicano, las de la Casa Blanca y la carta que presentaron hoy en la mañanera del presidente Biden, en donde comprometía $861 millones, si no mal recuerdo, hacia Centroamérica. Sí, Genaro, pues yo fíjate que tengo una perspectiva muy particular porque ahora mismo estoy viviendo en la frontera, justamente en Nogales, Sonora, y por supuesto desde la tierra, desde la calle, desde el barrio se viven las cosas, los acuerdos los vemos muy bonitos de pronto en los periódicos, en los diarios, pero a la hora de vivirlo, de encarnarlo, es bastante diferente. Me parece que este acuerdo es demasiado general, demasiado centrado además en esta cuestión punitiva y sancionatoria, mucho desde la perspectiva norteamericana. Creo que la postura de Brad ha sido muy buena en el sentido de que ha tenido la voluntad política de trabajar en función de los temas, no solo de México, sino también en temas que propicien una buena relación con América Latina y el Caribe. Eso me parece, lo aplaudo. Es decir, que este discurso esté presente y que haya determinada o se intente esta determinada unidad latinoamericana, ¿no? Pero definitivamente la postura de Estados Unidos yo creo que no es tan alentadora como realmente creemos. Creo que siguen con esta visión punitiva, siguen con esta visión de castigo, siguen con esta visión de segregación, y también podemos ver que todavía en un tema, por ejemplo, económico, Genaro, que es súper importante para la frontera, pues las fronteras siguen cerradas a raíz de lo del COVID, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que todo esto afecta bastante, sobre todo en términos de la economía y, por supuesto, este cruce necesario. También otra de las partes que considero es, bueno, este acuerdo está demasiado centrado en la seguridad, pero ¿qué es la seguridad? O sea, la seguridad es únicamente la cuestión armamentista, la cuestión meramente policíaca, por así decir, o qué otros factores se asocian a la seguridad comunitaria, hacia la integración, etcétera. De pronto, siento que Estados Unidos, para mi percepción muy personal, como una persona de frontera, creo que se queda bastante corto. Sin embargo, sí hemos visto, Genaro, por ejemplo, aquí en la región de la frontera, que han apoyado bastante en la vacunación, en el proceso de vacunación para niños y niñas, etcétera. Entonces, me gustaría, por ejemplo, que tuvieran una visión de lo que es de salud pública un poco más amplia, y que esta colaboración diplomática en este momento pues también tuviera resultados efectivos. Todavía estamos en un momento, creo, muy prematuro. Vamos a ver qué más acuerdos se vienen a lo largo de los meses, pero sí seguimos viendo en la frontera problemas, obviamente, de discriminación gravísimos, por supuesto, de feminicidios. Hay un incremento en los feminicidios, etcétera. Y Estados Unidos, pues, quiere
con esta visión punitiva, nuevamente en mi perspectiva, pues lavarse las manos de este tipo de situaciones. Y la frontera sigue cerrada, también hay que decirlo, para fines prácticos, ¿no? Finalmente, Lecona, ¿cómo viste tú este encuentro? Destacaba Lisa, pues la ausencia del Procurador General de la República, Gertz Manero. Sí estuvo su contraparte estadounidense, Merrick Garland, pero también Gertz estuvo recientemente en Washington. Exacto, y además, como decíamos la semana pasada, estuvo Alejandro Gertz Manero, que bueno que dices procurador, porque de fiscal autónomo e independiente no tiene nada. No, pero creo que es un lapsus que dibuja bastante lo que en verdad estamos viviendo, y creo que ahí está el problema, para que se pueda reflejar esto que ha dicho el canciller Marcelo Ebrard, de que el éxito se va a medir no por la detención de capos, sino porque van a haber menos homicidios y menos consumo de drogas. Pues ahí está complicada la pelotita de nuestro lado. Por supuesto que, y estoy de acuerdo con Lisa, es bueno entrarle a una narrativa distinta, ver cosas distintas, pero al final de cuentas, cuando ves como los puntos importantes que destaca todo el mundo, pues es prácticamente el mismo discurso, digamos que evolucionando, y no sé qué les parece, pero a mí $861 millones, no soy experto o no tengo la capacidad de dimensionarlo, pero no creo que sea como una razón suficiente, y entre tanto tampoco hay un compromiso o una respuesta contundente para parar también la crisis, los problemas que están ocasionándose con esta estrategia de contención que está viviendo nuestro país, como nos decía Dolores, tanto en el norte como en el sur. Creo que hay elefantes, ahora sí que verde olivo, en la sala, como el caso de Salvador Cienfuegos, que aquí ahorita se dijo que no afectaron tantas las suspicacias que se manejaron por unos u otros actores políticos, pero vaya que el caso de Salvador Cienfuegos sí lastimó una relación con una de las agencias, que es la DEA, y esos movimientos, ya lo decíamos la semana pasada, incluso al interior de Estados Unidos, de las corporaciones y de las instituciones de seguridad de Estados Unidos, están haciendo todo el ruido del mundo, ¿no? Hay de todas formas, en voz de Anthony Blinken, una petición explícita de que se permita que sigan los agentes de la DEA o que estén los agentes de la DEA en nuestro país, que bueno, que no va a ser de la misma forma como la conocíamos. Aquí debo decir, con su distancia ya de por medio de que pasó todo esto de Salvador Cienfuegos, creo que fue un buen comodín tener esas reformas de ley de seguridad nacional. No sé si estoy diciendo una tontería o no, pero creo que sirvió mucho para llegar a este tipo de encuentros y no dejar que se impongan la entrada y la permanencia y la operación de agentes de otras agencias de nuestro país por la libre, como ha venido ocurriendo siempre. Bueno, hacemos una pausa, regresamos, seguramente platicaremos más de este tema a lo largo de la semana y los meses conforme vayamos conociendo más detalles de este entendimiento bicentenario. Una pausa. Al regresar, el fin de semana el presidente López Obrador estuvo en Michoacán, donde presentó un plan de apoyo para la entidad. Ahí dijo que el nuevo gobernador, el morenista Alfredo Ramírez Bedoya, será su representante en ese estado. Regresamos con este tema punto y contrapunto, no te vayas. Buena parte del gabinete federal acudió este sábado a Michoacán para presentar el plan de apoyo a esta entidad. Aunque el plan contempla varios rubros como salud, bienestar y turismo, la nota se la llevó el aspecto de la seguridad. 17,000 elementos de las Fuerzas Armadas serán desplegados en Michoacán. Veamos el contexto. Este sábado, el presidente López Obrador anunció el plan de apoyo a Michoacán. Con la participación de 13 secretarías de Estado, el programa busca garantizar el bienestar de la población y combatir la inseguridad. El mandatario federal le dijo al gobernador morenista Alfredo Ramírez Bedoya, que rindió protesta hace una semana, que no está solo. El plan incluye los rubros salud, bienestar, educación, medio ambiente y recursos naturales, agricultura y desarrollo rural, comunicaciones y transportes, trabajo, cultura y turismo. En seguridad, el secretario de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval, informó que el Ejército, la Guardia Nacional y la Policía Estatal colaborarán para proteger a la población del crimen organizado. Añadió que de alguna manera estaba interrumpida la colaboración con la administración del perredista Silvano Aureoles. Aureoles aseguró tener pruebas de que Morena ganó la elección gubernamental del pasado 6 de junio con ayuda del crimen organizado. El plan de seguridad presentado este fin de semana ya desplegó a casi 17,000 elementos de seguridad en el estado, primordialmente en los municipios de Aguililla, Tepaltepec, Uruapan y Morelia. Uruapan y Morelia
Morelia forman parte de los 50 municipios con atención prioritaria en materia de seguridad, por lo que ya contaban con personal de refuerzo presente en ambos territorios. En el caso de Aguililla, donde hubo denuncias de personas desplazadas por la violencia, el secretario de la Defensa Nacional dijo que ya regresaron a la población y que se restableció el flujo de abastecimientos. Durante el evento, el presidente López Obrador dijo que la estrategia no es declarar una guerra ni proteger a un grupo, sino actuar con legalidad y sin impunidad para nadie. Punto y contrapunto. Bueno, segundo tema a discutir esta noche. A ver, empiezo ahora contigo, Eder. Hay algunos reclamos sobre todo de quienes están en el PRD. Hoy tratamos de tener alguna compañía del PRD, pero estaban en el relanzamiento de su partido, entonces no pudieron estar por aquí. Reclamo en el sentido de que, claro, ahora que gobierna Morena, entonces ahora sí quieren recuperar el Estado. Cuando estaba un gobernador del PRD, Silvano Aureoles, pues no. Es lo que yo he escuchado, o por lo menos lo que se oye, digamos, en conversaciones con periodistas. ¿Cómo lo ves? ¿Por qué ahora sí? Pues porque se intentó con todos los gobernadores del país y hubo quienes no quisieron. ¿Por qué en Guerrero, con el gobernador priista, sí hubo resultados positivos en materia de seguridad? Pues porque, o en Oaxaca, que también hubo una muy buena coordinación, en otros estados ha habido una buena coordinación, en Yucatán con el gobernador panista, el presidente de la República también ha tenido una buena relación, pero pues depende de la actitud de los gobernadores. Incluso en Jalisco han salido un montón de proyectos que tienen que ver con el bienestar y con seguridad. A regañadientes y con mucho conflicto, pero han salido algunos acuerdos, a diferencia de Guanajuato y Michoacán. Creo que tiene que ver la actitud de Silvano Aureoles con los 19,000 millones de pesos que deja como déficit presupuestal para la administración actual, o la deuda por 20,000 millones de pesos que también le hereda a Alfredo Ramírez Bedoya. Por supuesto que hay una actitud distinta del presidente con cada uno de los gobernadores en lo particular, porque también depende de las historias que comparte con cada uno. Aunque es un tipo, Andrés Manuel, una persona muy institucional y muy política, pero por supuesto que se le nota el cariño que le tiene a Alfredo, que es un compañero que fundó este movimiento y que ha sido un referente para las nuevas generaciones del partido. Entonces, ahí se nota el cariño que hay. Ahora bien, si me permites, yo creo que toda la reunión giró en torno a la seguridad en Michoacán. La presentación y más bien la convocatoria que hace Torruco para un tour que se va a hacer en bicicleta el año que entra, un tour internacional, eso es seguridad. Ese es el enfoque de seguridad de la Cuarta Transformación Nacional. Me parece que hay un tema que es muy importante. En abril, ya una vez les decía yo, el nuncio apostólico, el nuncio es como el embajador político del Vaticano, se fue a Aguilillas a caminar las calles y las plazas públicas. Ese proceso que él fue a abrir sin el Estado mexicano, al menos sin el Estado de Michoacán, sirvió como plataforma para un proceso que anunció Rosa Isela, la secretaria de Seguridad, que tiene que ver con la religación comunitaria. Entraron todas las dependencias del gobierno federal, de la mano también con la Iglesia Católica, que fue quien tomó la iniciativa. Incluso el INE ya se metió a la región Aguililla en este proceso de reconstrucción del tejido comunitario, y están trabajando con la comunidad, están trabajando proyectos de recuperación económica, están trabajando el tema de salud, por supuesto, están avanzando en temas educativos, de infraestructura, y lo están haciendo con la comunidad. Esa es la visión de seguridad ciudadana que se tiene, y a mí de verdad ese tema me parece que es el que más destacable, porque no es de proyectos que se van a hacer, son cosas que ya se están haciendo, insisto, de la mano con la gente, y que son lo que más refleja esta perspectiva de combatir la violencia como un proceso de pacificación integral que no pasa por las armas de guerra. La otra circunstancia que me parece muy destacada es cómo todo el gabinete del Poder Ejecutivo Federal puso a su disposición del gobernador una serie de proyectos. ¿Por qué? Porque Michoacán está en crisis, tiene una crisis humanitaria por el vaciamiento de las funciones del Estado en la inmensa mayoría de los municipios del Estado. Es necesario que haya un proceso integral como lo hubo en Guerrero para poder sacarlo medianamente de la situación tan grave de violencia que estaban atravesando.
Me parece que son muy buenas noticias. Igual, como todos los procesos que se anuncian, hay que darle seguimiento a ver cómo sucede. También dependerá mucho de las capacidades como administrador público que tenga Alfredo, porque insisto, es un gran compañero, pero pues a ver cómo lo hace como gobernador, y tendrá mucho que ver también la comunicación que mantengan de forma permanente con la gente, que todo lo anclen con la comunidad. Bien. ¿Cómo lo ves, Dolores? Porque ahora sí lo vuelvo a preguntar. En efecto, pues, digo que la queja de los perredistas había sido ¿por qué no antes, no? ¿Por qué hasta que gana Morena? ¿Y realmente auguras que podrán recuperar el Estado? Parecía a todas luces un Estado fallido Michoacán. Mira, la pregunta es excelente, Genaro, porque nos pone a observar los procesos de gobernaturas a lo largo y ancho de la República Mexicana, no solo el caso de Michoacán. Es evidente que el presidente Andrés Manuel López Obrador envía este mensaje de presencia, ¿no? Llega ahora sí un compañero a la gobernatura y, por supuesto, el presidente quiere estar presente y quiere dejar en claro algo muy importante, y es que la Cuarta Transformación tiene en sus prioridades el tema de la seguridad. Recordemos que en México uno de los temas más sentidos es la seguridad, y creo yo la corrupción en este momento, y la cuestión, por supuesto, del hambre y del desempleo. Yo creo que esos serían los temas prioritarios. Andrés Manuel lo sabe y hace presencia en un lugar que, como efectivamente dice Eder, está en un proceso de quiebre desde hace bastante tiempo, y por supuesto también es el mensaje del presidente al exgobernador Aureoles, de decirle, bueno, aquí estoy, y ¿no? Llega ahora sí uno de los míos, uno de mi equipo, y quiero hacer presencia, ¿no? Y sobre todo también creo que López Obrador deja muy en claro que cuando se trabaja con él va a haber apoyo, y cuando no, pues ahora sí que, ¿no? Adiós. Creo que eso también lo deja muy claro el presidente, es evidente, además son compañeros desde hace tiempo, y también lo vemos en el caso de Sonora, y perdóname que me pase a Sonora, pero justo ahora con la cuestión del listezón, que es como nuestra seguridad, digamos, médica que tenemos, justo ahora que gana, Durazo, justo se hace esta recuperación de los medicamentos. Entonces, creo que también la Cuarta Transformación y los gobernadores que están ganando o que ganaron con Morena, también quieren dejar muy en claro, digamos, cuáles son esos temas prioritarios, y por supuesto aquí va a entrar la pregunta de por qué no lo hicieron antes, pero ¿por qué no lo hicieron con los otros que no eran del partido, ¿no? Sí. Y pueden entrar suspicacias, pero la realidad es que la Cuarta Transformación también está aprendiendo la lección, y una de las lecciones es justamente darle certeza, al menos en esta narrativa, porque ya en los hechos, como les digo, es mucho más complicado, pero sí generar esta narrativa de estamos en los temas prioritarios de la ciudadanía. Y bueno, ahí entran muchas suspicacias, Genaro. Bien. ¿Cómo lo ves, Leco? Los retos para recuperar al Estado, la presencia de 15,000 efectivos entre las Fuerzas Armadas y Guardia Nacional, y además la presencia de todo el Gabinete de Seguridad en el Estado, es un mensaje bastante fuerte. Es un mensaje fuerte, y yo creo que hasta el momento tendría que ser evaluado como mensaje. Yo no compro ni de Eder, ni del secretario de la Defensa Nacional, ni de ninguna de las personas que participaron en este encuentro o que han salido como a cantar una victoria. El secretario de Defensa Nacional dijo que las personas desplazadas ya habían retornado a Aguililla. Yo, por el trabajo que hago, he tenido comunicación con algunos pobladores, con algunos miembros de la iglesia en Apatzingán y en Aguililla. Hoy escuché al párroco de Aguililla, que ha sido muy vocal en toda esta crisis tremenda humanitaria que aisló prácticamente a Aguililla, que hizo que muchas personas desplazaran a Apatzingán, decir que ellos no han visto absolutamente ningún cambio, ni han tenido no han tenido esa interlocución que se presume que hubo. Que incluso cuando la delegación del gobierno federal a finales de septiembre estuvo en Michoacán, no hubo ese contacto con las personas porque es relevante lo del párroco de Aguililla. Yo tengo mi fuente en Apatzingán también, de la iglesia, y exactamente ven lo mismo. O sea, nada absolutamente ha cambiado. Están a la espera de que esto pueda generar un cambio, pero no ha cambiado. Los caminos siguen destrozados, y cuando digo destrozados es que ya no se distingue camino de terracería, de absolutamente nada. Los destrozó el crimen organizado en todos estos meses en los que vimos que había una convivencia de escasos metros entre retenes del crimen organizado con retenes del ejército, y eso para los pobladores, bueno, con las personas que yo he hablado y con lo que han dicho quienes se encargaron de
tratar de ordenar un poco y de abrir las puertas a las personas que estaban siendo desplazadas, no lo ven todavía. Entonces, pues igual que como lo decíamos hace un rato con la reunión el encuentro bilateral, pues son palabras, es una declaración, como bien dice, suena fuerte, pero aguas con estar construyendo una narrativa de éxito, porque está bien compleja la situación allá todavía, porque yo no sé, y habría que analizarlo después de las acusaciones que han habido, y aquí no importa si el personaje es Silvano Aureoles, nunca debió de haber importado, porque en algún punto este personaje, por muy siniestro que sea, hizo todo un escándalo y tratar de llamar la atención por el comportamiento del crimen organizado en el Estado. Y lo mismo que tuvo que haber hecho, porque era un gobernador, sea quien sea, era iniciar una investigación en ese sentido, y yo espero que no esas denuncias y eso que dejó no solo el proceso electoral, sino la violencia que vimos meses atrás, que eso no quede ya normalizado y como que no pasa nada. Ahí hay algo muy raro. Si el secretario de Defensa Nacional se atreve a decir que cuando llegaron ya se retiró el cártel Jalisco de nueva generación, aguas. No es el mismo comportamiento y está muy mal andar comparando Michoacán con Yucatán y no tendría por qué importarnos en lo más mínimo si tiene una relación bonita y de cariño el presidente con el gobernador. Bien. Son los poderes formales del Estado, son los poderes formales de la federación, y no debería de importar absolutamente nada de ningún color, ni si son perredistas o si son morenistas. Adelante, Elisa. Pues yo no quiero más que situarnos a todos en lo que es el estado de Michoacán para que tengamos la responsabilidad y sobre todo pues el compromiso de realmente, si se dijo que va a haber una serie de nuevas acciones con el cambio de administración, se logren y sobre todo se mantengan. ¿Por qué? Pues porque Michoacán es el estado en donde se lanzó el primer operativo permanente contra la delincuencia organizada de la famosa guerra contra las drogas de Felipe Calderón. Es decir, Michoacán es un estado que ha vivido los estragos de la ocupación militar, de las respuestas puramente punitivas, que no necesariamente funcionaron, que no evitaron, digamos, el crecimiento territorial del cártel Jalisco Nueva Generación, que no acabó con las economías ilícitas, que no acabó con la complicidad de la autoridad para la comisión de un montón de delitos. Michoacán también fue el estado en donde, por lo menos en ciertas ciudades, hubo una apuesta que era prometedora. Tú la recordarás, Genaro, porque además fue muy famoso. Hace unos 5 o 6 años estábamos todos muy emocionados, un poco en la línea con el bloque anterior, porque había toda esta iniciativa de un montón de organizaciones sobre el tema de reducción de homicidio doloso. Y ahí había una práctica prometedora que era la policía de proximidad con unidades de mediación para poder conectar efectivamente con la justicia cívica, algo que hizo Bernardo León. Y tenía excelentes resultados, y cambiaron las administraciones municipales y todo eso se fue a la basura, y nuevamente volvimos a tener nuevos índices y crecimientos del delito en esa ciudad, en Morelia. Es Michoacán la que trae un crecimiento importantísimo en extorsiones del más de 200% en este año. Michoacán el que tiene en este año un crecimiento del 10% casi en los homicidios dolosos y el feminicidio, que también reporta importantes crecimientos en violencia de género y violencia familiar. Michoacán, el Michoacán ocupado por el cártel Jalisco Nueva Generación. Cierro muy rápidamente diciendo nada más, sí suena a burla que el presidente se haya atrevido a pararse ahí diciendo ahora ya nada me impide venir, porque la seguridad pública es una facultad concurrente de federación, estados y municipios, y nada tuvo que impedir que el presidente se parara ahí a anunciar esto antes. Bien. Eder, levantaste la mano, de verdad, 15 segundos porque se acaba el bloque. Ya estamos arriba en tiempo. Sí importa la relación de confianza que hay, porque pensé que aquí se rescataría un dato que es importante. En esta reunión, en el discurso de Alfredo Ramírez, él reconoció que la propuesta de secretario de Seguridad Pública la hizo el presidente López Obrador. Hay una relación de colaboración institucional, pero también de mucha confianza. ¿Por qué? Pues porque no existía, porque el gobernador saliente no permitió que se construyera esa relación. Él, por algún motivo, quería mantener la situación de ingobernabilidad que hubo durante todo su sexenio, y lo demostró. Regreso contigo después de la pausa, Lecona, porque creo que le querías contestar, pero regreso contigo también para el siguiente bloque y último de la noche. El que más ruido ha causado en las redes sociales, el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, pues reapareció, y no precisamente detrás de las rejas, ni para rendir cuentas por los sobornos que supuestamente recibió de Odebrecht.
sino pues estaba cenando tranquilamente, ahora sí que echando el drink. El presidente López Obrador dijo que no es ilegal, pero que sí es inmoral y lo calificó como un acto de provocación. Regresamos con este tema y la opinión de las y los panelistas de esta noche. No te vayas. Estamos de regreso. Este sábado el protagonista indiscutible de las redes sociales fue Emilio Lozoya Austin. Y es que el exdirector de Petróleos Mexicanos, acusado de lavado de dinero, asociación delictuosa y cohecho, se fue a cenar a un restaurante en las Lomas de Chapultepec. Esta mañana el presidente López Obrador dijo que la presencia de Lozoya en un restaurante no es ilegal, pero que sí es inmoral y lo calificó como un acto de provocación. Y tiene razón el presidente, aunque Lozoya, quien fue extraditado a México en 2020, tiene que usar un brazalete electrónico, realmente no está bajo arresto domiciliario. López Obrador destacó que Lozoya es testigo protegido y que como tal está recibiendo un trato especial porque decidió dar a conocer toda la corrupción que se produjo en el sexenio anterior, incluso desde Calderón. Lozoya fue arrestado en España en febrero de 2020 y extraditado a México en julio del mismo año. En julio del 2020, un juez de control prohibió a Lozoya salir del país, le quitó el pasaporte y le colocaron el brazalete electrónico. Lozoya está acusado de haber recibido hasta $10 millones de la empresa brasileña Odebrecht a cambio de contratos. También es investigado por la compra irregular de agronitrogenados, una compañía de fertilizantes chatarra que fue adquirida a sobreprecio. Lozoya denunció ante la Fiscalía General de la República que por instrucciones de sus superiores entregó dinero a los exlegisladores Ricardo Anaya, Ernesto Cordero, Francisco Domínguez, David Penchina, Salvador Vega, José Luis Lavalle y Francisco García Cabeza de Vaca para aprobar la reforma energética de 2014, es decir, legisladores del PAN y del PRI. De todos ellos, solamente Lavalle ha sido imputado. Hoy la Fiscalía General de la República emitió un comunicado informando que Lozoya tiene hasta el 3 de noviembre para seguir aportando pruebas a su favor. Bueno, ahí ya hay un deadline, hay una fecha límite, 3 de noviembre, a ver si realmente da las pruebas que puedan ayudar a realmente encontrar a la corrupción del sexenio anterior. Empiezo contigo, Lecona. La imagen que en redes sociales desató esta polémica, evidentemente la discusión pública ahorita, el trato que se le da a Lozoya como testigo protegido, un trato privilegiado, en contraste con el acoso a la comunidad científica del país, ha sido la nota principal en las redes sociales y comparto y tienen toda la razón en hacer ese contraste. Sí, yo creo que el contraste tendría que ir más allá. Por supuesto que la persecución que ha emprendido Gertz Manero contra la comunidad científica es un buen elemento de contraste, pero creo que si vemos a profundidad el fenómeno de la impunidad y cómo no baja en este país por más que se niegue desde el púlpito presidencial de las mañanas, es pertinente incluso traer más que hablar y centrarnos en la foto y en la imagen, en toda esta polémica ridícula de quienes dijeron que no era la foto y sorprendentemente ahora van defendiendo a Lozoya. En días recientes México Evalúa presentó una evaluación, un informe que se llama Hallazgos 2020 sobre cómo va la implementación del sistema de justicia penal y lo que vimos en cuanto a la impunidad y en cuanto a acceso a la justicia el año pasado en nuestro país. Y lo digo de esta forma porque ojalá no viéramos la foto de Lozoya como la de un delincuente que no está en prisión, ¿no? Por este clamor de prisión, sino por la cantidad de personas que sí están en prisión sin sentencia. En este informe de México Evalúa nos hablaba de que 2 de cada 5 personas siguen pensando que la única sanción o castigo posible en nuestro país cuando una persona comete un delito es que vaya a prisión. Entonces, un clamor que por supuesto que se alimenta cuando vemos estos pactos de impunidad sirviéndose y comiéndose y repartiéndose en un restaurante de Polanco. Pero esto de estar buscando la prisión como respuesta a todo, lo que está detrás, y para que veamos cómo con todo y las cárceles llenas, esto no debería de ser posible y deberíamos de ponernos a ver qué funciona y qué no está funcionando y hacer las cosas en consecuencia para que no operen a lo grande en estas cúpulas, pero que tampoco afecte a las personas, a los justiciables que todos los días cualquiera podemos estar expuestos como víctimas o como presuntos delincuentes en un sistema en el que se fabrican presuntos culpables. 21.2 millones de víctimas el año pasado, 20.1 millones de hogares con al menos una víctima, que es el 28.4% de los hogares, estoy citando todo el informe de hallazgos,
La cifra negra pasó de 92.4% a 93.3%. La prisión preventiva incrementó 21%. Y ojo, 2 de cada 4 mujeres que están en prisión están en prisión preventiva oficiosa, o sea, sin sentencia. Y es 4 de cada 10 en el caso de los hombres. Todo esto, y de repente vemos, por supuesto, a Emilio Lozoya esperando en este pacto de impunidad que cada vez queda más claro tiene la Fiscalía General de la República, o le otorgó la Fiscalía General de la República. Hoy sí. Arturo Ángel recordaba aquella audiencia en la que Lozoya, en la que la Fiscalía General de la República no solicitó precisamente la prisión preventiva para Emilio Lozoya. De acuerdo. O sea, deberíamos de pensar que la te interrumpo ahí, perdón, porque me quedan 6 minutos de programa, son 2 minutos para cada quien, de verdad, 6 minutos no nos podemos tardar más. ¿Qué agregarías, Dolores, a lo que ya menciona nuestro querido Alfredo? ¿Es un golpe a la Fiscalía? ¿Es también un golpe a la narrativa del presidente López Obrador? ¿Cómo lo ves? Es un golpe a la ciudadanía, a todos los mexicanos y mexicanas, por una razón muy simple, Genaro, que cuando se tiene dinero, cuando se tiene poder, cuando se puede adquirir, por así decir, estos despachos, porque también entremos en el tema de la defensoría, y fíjate qué grave, Genaro, esto va más allá del gobierno en turno, del partido político en turno, la impunidad encarnada a todo su esplendor, digamos, a plena luz del día. Tienes dinero, puedes pagarlo, puedes tener una defensoría digna, y cuando no lo tienes, quedas en prisión preventiva. Ese es el mensaje, y es un mensaje doloroso, terrible para todas las personas, hombres y mujeres que, como dijo Lecona, están en la cárcel de forma injusta o sin sentencia. Y por supuesto no se trata de generar un escarnio contra nadie, en este caso con Lozoya, en el caso de que él sea o no inocente, sea o no culpable. Es esta cuestión del mensaje, ver cómo cuando tienes dinero y poder adquisitivo puedes salir bien librado y puedes sentarte en un restaurante a comer a plena hora del día. Ese es el gran, digamos, cáncer que tiene México y que no hemos podido combatir. Lisa. Es un golpe también en la ciudadanía, pero sí también, a ver, la 4T había prometido pues trato igualitario a todo el mundo, no privilegios, y pues ahí hay un privilegio. O sea, perdón, pero este señor está cenando impunemente en un restaurante, no es ilegal, como dice el presidente. El presidente hizo una provocación. A ver, eso es un privilegio, pero completo y absolutamente negociado, y que tiene el visto bueno de la Fiscalía General de la República. Yo, más que centrarme en esto y en la figura de Emilio, que claramente pues la gente ya conoce porque está acusado y hemos seguido de cerca el proceso, pondría nuevamente la lupa en cuestionar la acción de la Fiscalía. ¿Por qué la Fiscalía ha tenido una carpeta de investigación tan débil que le ha permitido que los propios abogados, como ya decía Dolores, del imputado, hayan alargado más de un año la fecha definitoria en la cual o se le imputaba ya formalmente y se le cargaban todos los milagritos de los que se le acusan, o se le daba formalmente el criterio de oportunidad con ya todas las pruebas que conformaran delitos, no solo para un montón de legisladores, de los cuales solo está formalmente preso uno, porque además lo engañaron a ir a una audiencia en la que fue y ahí lo agarraron igualito que a Rosario Robles, sino que formalmente pues tendríamos que tener supuestamente más información sobre peces más grandes que el propio Emilio Lozoya, y tendríamos que tener ya un proceso bastante más armado para cómo van a resarcir el daño, sobre todo en el caso de agronitrogenados, que es el más escandaloso y donde más daño patrimonial se le hizo a las finanzas públicas de Pemex, que ahora tenemos que estar todos inyectándole un montón de dinero a Pemex para poder sacarlo adelante. Entonces, nuevamente es el tema de la Fiscalía. Yo lo único que diría es, en esto también ha sido importantísima la reacción de la opinión pública, porque creo que sí fue una provocación de Emilio Lozoya al presidente, y que el presidente hoy estaba en un lugar bien difícil, porque dijera lo que dijera, pues la iba a regar, y la regó. Y la regó, ¿coincides con esa lectura, Eder? La regó el presidente. Y pues, la carga para quien dice también que ya el procurador o el fiscal es insostenible. A mí me encantaría que fuera procurador, o que al menos, como dice la oposición, fuera un fiscal a modo del presidente, porque si Andrés Manuel López Obrador estuviera a cargo de los procesos, seguro tendríamos muchos mejores resultados. Sí creo que es una provocación,
pero también es imputable esta provocación a Hertz Manero. Me parece que es absolutamente reprobable esta actitud y el mensaje que mandan no solamente de impunidad, sino de arrogancia. Se están burlando de la ciudadanía y, por supuesto, del presidente de la República con estos actos que son muy enojosos. Y, sin embargo, coincido con lo que plantea Alfredo Lecona. El tema de carcelario no debería ser el único que sirva para sancionar estos delitos como los que cometió Lozoya, y en ese sentido yo celebro mucho la actitud de la ciudadanía en general, que le hacen ver a Lozoya y le hacen ver a Lozoya le hacen ver que no es un hombre libre, que es un hombre en proceso porque se corrompió y nos robó dinero de la ciudad, del pueblo de México. Y al fiscal Hertz Manero le están haciendo un fuerte reclamo por este mensaje pésimo que están mandando con su lentitud. Entonces, me parece que la reacción generalizada de la población en torno a estas imágenes es un reflejo de que es intolerable la impunidad. Y bueno, la respuesta de hoy del presidente López Obrador también va en ese sentido. Él no celebra las imágenes, no justifica la acción, efectivamente dice, lo cual no es falso, dice que no es ilegal, pero sí sanciona la acción en concreto, y otra vez vuelve a presionar porque no se están dando los resultados necesarios en la fiscalía. De verdad creo que el fiscal tendría al menos que salir a dar muchas explicaciones, porque se le han ido de las manos muchos tiempos y muchos procesos que han sido muy importantes. Bien, bueno, pues también vamos a darle seguimiento a este tema. Evidentemente no termina aquí, veremos qué ocurre en los próximos días si hay más pruebas. Hay ya una fecha, el próximo 3 de noviembre, para que se presenten las pruebas que está supuestamente prometiendo a Emilio Lozoya Austin. Hacemos una pausa y al regresar la paparrucha nos despedimos de los panelistas. No te vayas. Ya volvimos para irnos con la paparrucha de esta noche. Un reto en las redes sociales ha encendido las alertas en Estados Unidos. Consiste en abofetear a un maestro, grabarlo y publicarlo en las redes sociales. Aunque a la fecha solamente se han confirmado 2 casos en varias entidades de ese país, autoridades escolares y la policía han advertido que golpear a personal académico es un delito. Según la Asociación de Maestros de California, este reto podría ser parte del conocido como Devious Leaks o lamidas tortuosas, que consiste en dañar propiedad de la escuela o robar artículos escolares y usarlos para vandalizar instalaciones. El lunes pasado, el fiscal general de Connecticut exigió a las plataformas sociales explicar sus políticas de prevención de abuso, porque una escuela secundaria tuvo literal que cerrar debido a los daños sufridos por este reto. La práctica empezó en septiembre, cuando un usuario robó una caja de cubrebocas, lo grabó y lo posteó. Ahí está la fotografía. Devious Leaks se popularizó tanto en Estados Unidos que TikTok borró cualquier video relacionado con él y advirtió que lo mismo haría con el de abofetear a un profesor o a una profesora. Así que ya lo sabes, no caigas en paparruchas, en fake news, ni tampoco en retos virales, porque puedes poner en riesgo tu salud, la de otros y hasta tu libertad. Recuerda también que seguimos en pandemia, así que sigue cuidándote con las medidas que ya conoces. Utiliza cubrebocas si vas a estar en un espacio cerrado y no ventilado y con más personas. Mantén la sana distancia y, por supuesto, vacúnate en cuanto te toque la primera o la segunda dosis, como ya le tocó a nuestro querido Alfredo Lecona. Gracias, Leco. Gracias, Lisa. Gracias, Dolores. Qué gusto verte. Y gracias, Eder. Nos vemos por acá el miércoles. Y gracias a ti. Nos vemos mañana en punto a las 11 para un nuevo Punto y Contrapunto. Descansa. Muy buenas noches.